¿Alguna vez has visto cómo se desmorona tu vida en un instante, delante de todos los que conoces? La mía se hizo añicos en un día que debería haber sido de pura felicidad. Imagina el sol de junio en Madrid, el césped perfecto del colegio de élite, el orgullo en el aire. Era la graduación de mi hija, Lilia. Y entonces mi marido, Ricardo, el aclamado arquitecto, se levantó para hacer un brindis. Todos esperaban palabras de un padre orgulloso, pero lo que obtuvieron fue un espectáculo. Anunció, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, que me dejaba, que empezaba un capítulo más auténtico, y señaló a una mujer más joven, su socia, Sara, sentada en primera fila. El mundo se detuvo. El aplauso educado se convirtió en un silencio denso, incómodo. Podía sentir cientos de ojos clavados en mí, algunos con pena, la mayoría con un morbo indisimulado. Me convertí en la esposa abandonada, el cliché viviente, en el momento más importante de la vida de mi hija. Lilia rompió a llorar, un sonido que me partió el alma en dos. Ricardo se acercó, su colonia cara invadiendo mi espacio, y susurró. Se acabó, Elena, los abogados te llamarán. No parpadeé. Le miré fijamente a los ojos, saqué de mi bolso un sobre de papel manila, sencillo y discreto, y se lo entregué. Lo sé, le dije con una calma que ni yo sabía que poseía. Esto es para ti. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? Porque en ese sobre no había una carta de despedida, sino la primera pieza de un dominó que derribaría su imperio. Él pensaba que me había ejecutado públicamente, pero lo único que hizo fue darme la razón para apretar el gatillo de un arma que llevaba meses cargando. Él no tenía ni idea de con quién se había casado realmente durante los últimos 25 años. Creía que yo era solo la madre de su hija, la anfitriona de sus cenas de negocios. Qué equivocado estaba. Mi nombre es Elena Morales. Crecí en un barrio obrero, hija de un contable, que me enseñó que los números nunca mienten. Tenía un don para las finanzas, una mente para la estrategia. Me licencié en administración de empresas, y mi carrera en una firma de inversión despegaba como un cohete. Fue entonces cuando conocí a Ricardo. Era un estudiante de arquitectura brillante, un soñador caótico con una visión que te contagiaba. Me enamoré de esa visión, de ese fuego. Decidí invertir mi vida en él, en lugar de en mi propia carrera. Dejé mi trabajo, y me convertí en su socia silenciosa. Durante más de 2 décadas, yo fui el motor invisible detrás de Diseños Vega. Mientras él dibujaba edificios espectaculares, yo negociaba con los bancos, conseguía los préstamos, seducía a los inversores y estructuraba los acuerdos que nos convirtieron en multimillonarios. Sacrifiqué mi nombre, mi ambición, para que el suyo brillara. Creía ciegamente que éramos un equipo, que construíamos un legado para nuestra familia, para Lilia. Él era la fachada, el genio creativo, yo era los cimientos, la estructura que sostenía todo el edificio. Unos cimientos que él dio por sentados, y que estaba a punto de descubrir que eran indestructibles. La humillación de la graduación fue solo el principio. La llamada élite de Madrid no tardó en tomar partido. Y por supuesto, se pusieron del lado del hombre exitoso, encantador y carismático. Me convertí en un fantasma en mi propio círculo social. Ricardo congeló nuestras cuentas conjuntas de la noche a la mañana, dejándome sin acceso a un céntimo del dinero que yo misma había ayudado a generar. Su primera carta del abogado fue una bofetada. Me describía como una simple ama de casa, sin contribuciones significativas a su fortuna, con derecho a una pensión compensatoria mínima, una miseria. Mientras yo intentaba entender cómo pagar las facturas, él y Sara exhibían su amor por toda la prensa del corazón. Aparecían en las revistas, sonrientes, hablando de su apasionante proyecto común, el nuevo museo de la ciudad, la que iba a ser la obra maestra de Ricardo. Ver sus caras felices, financiadas con el dinero y la vida que me habían robado, alimentaba una rabia fría y lúcida en mi interior. La humillación se transformaba poco a poco en una determinación de acero. No iba a permitir que me borraran de la ecuación tan fácilmente. El golpe de gracia llegó en una reunión con su abogado. Un tipo arrogante con un traje caro que me ofreció un acuerdo ridículo. 80.000 euros. Era menos de la mitad de lo que costaba el deportivo que acababa de regalarle a Sara. Debería estar agradecida, me dijo con condescendencia, por todos los años que ha vivido del genio de su marido. En ese momento, cualquier atisbo de pena o nostalgia que pudiera quedar en mí, se evaporó. Me di cuenta de que su plan no era solo dejarme, sino aniquilarme, borrar cada rastro de mi contribución, de mi existencia en su éxito. Ese insulto final fue el catalizador. La rabia latente que había estado hirviendo a fuego lento se solidificó, se convirtió en un propósito.
Ya no se trataba solo de recuperar lo que era mío, sino de hacerle entender que el genio nunca había sido solo él. Él era el poeta, pero yo era la que escribía la historia, la que manejaba el lenguaje del dinero y el poder, un lenguaje que él solo chapurreaba. Y yo estaba a punto de darle una lección magistral sobre su verdadero significado, una que no olvidaría jamás. El sobre que le di en la graduación era un aviso, una pequeña muestra de mi poder. Contenía una única hoja de papel. Era un extracto de contabilidad, un resumen detallado con 3 códigos de proyecto, unas fechas, y los números de cuenta de varias sociedades fantasma en paraísos fiscales. Era una migaja del pan que yo había estado horneando durante los últimos 8 meses, desde el día en que un movimiento bancario anómalo me confirmó que tenía una aventura. Mi curiosidad financiera siempre fue más aguda que mi instinto emocional. Mi arma secreta no era solo un puñado de papeles. Mi arma era mi propia mente. La misma mente que él había subestimado y utilizado durante 25 años. Durante todo ese tiempo, mientras yo gestionaba las finanzas legítimas de Diseños Vega, también observaba las ilegítimas. Ricardo, en su arrogancia, creía que sus chanchullos eran demasiado complejos para que yo los entendiera. No sabía que yo veía cada desvío de fondos, cada soborno a funcionarios del ayuntamiento, cada factura inflada para usar materiales de peor calidad. Yo tenía lo que en secreto llamaba el libro de cuentas del arquitecto. No era un libro físico, sino una contabilidad paralela, meticulosamente guardada en archivos encriptados, donde registraba cada euro que se movía en la sombra. Cada transacción ilegal, cada nombre, cada fecha. Era el mapa completo de su corrupción, un diario de su codicia. Él había construido un imperio sobre cimientos podridos, y yo tenía los planos que demostraban dónde estaba cada grieta. Y estaba lista para provocar el terremoto. No estaba sola en esto. Mi hija Lilia, después del shock inicial, vio la crueldad de su padre con una claridad devastadora. El hombre al que adoraba la había humillado tanto como a mí. Su dolor se transformó en una lealtad feroz hacia mí. Con su dominio de la tecnología, se convirtió en mi aliada silenciosa. Mientras yo descifraba los laberintos financieros, ella era capaz de recuperar archivos borrados de la nube, rastrear comunicaciones y asegurar nuestra información. Formamos un equipo, madre e hija unidas contra el hombre que nos había traicionado a ambas. Mi plan no era una venganza impulsiva, sino una demolición estratégica, una obra de arquitectura inversa. Estaba diseñado para despojar a Ricardo de las 3 cosas que más valoraba en el mundo: su dinero, su reputación, y lo más importante, su legado. Iba a derribarlo todo, ladrillo a ladrillo, usando las mismas herramientas con las que él había construido su éxito: la ambición, el engaño y la percepción pública. Iba a demostrarle que yo era mejor arquitecta de la ruina de lo que él lo había sido nunca del éxito. La primera fase del plan era la infiltración. Gracias a mi libro de cuentas, conocía la identidad de todas las sociedades fantasma que él usaba para ocultar sus beneficios y mover el dinero. Contraté a un abogado discreto en Suiza para que, a través de una de esas sociedades, comprara un paquete de acciones de Diseños Vega en el mercado secundario. De la noche a la mañana, y sin que él lo supiera, me convertí en una accionista anónima con derecho a voz en las reuniones del consejo. Estaba dentro. El siguiente paso era el ataque financiero. Seleccioné cuidadosamente una parte de las pruebas de evasión fiscal, lo suficientemente jugosa como para ser una bomba, pero no tan grande como para mostrar todas mis cartas. De forma anónima, filtré esa información a 2 lugares simultáneamente: a una joven y ambiciosa periodista de un prestigioso diario económico, y a un contacto que tenía en la agencia tributaria. Programé las filtraciones para que estallaran el día de la junta anual de accionistas de la empresa. El caos fue inmediato. Mientras Ricardo presentaba unos resultados anuales inflados y brillantes, los teléfonos de los consejeros empezaron a vibrar. La noticia de una investigación inminente de Hacienda por fraude fiscal corrió como la pólvora. Las acciones de Diseños Vega se desplomaron en cuestión de minutos. El pánico se apoderó de la sala. Desde mi posición anónima, a través de mi representante, solicité una auditoría interna completa. La primera grieta en la fachada era ya visible para todos. La tercera fase apuntaba a su reputación profesional, a su imagen de genio intocable. Con la ayuda de Lilia, que recuperó unos archivos de proyectos supuestamente eliminados de un servidor antiguo, encontré la prueba definitiva.
un correo electrónico que demostraba que Ricardo había sobornado a un concejal clave del ayuntamiento para asegurarse el contrato del museo. Ese concejal, casualmente, era ahora el principal candidato a la alcaldía de Madrid en las próximas elecciones. La pieza perfecta para mi siguiente movimiento. No le di la información a la prensa. Eso habría sido demasiado obvio. En lugar de eso, se la hice llegar de forma anónima a su principal rival político, el candidato de la oposición. Le di el arma cargada y apuntada. Sabía que él sabría exactamente cuándo y cómo disparar, para causar el máximo daño político y mediático, no solo al concejal corrupto, sino también al arquitecto estrella que le había comprado. La red que estaba tejiendo alrededor de Ricardo se cerraba cada vez más. Finalmente, llegaba el ataque a su legado, a su obra magna, el Museo Vega de Arte Moderno. Rebuscando en las especificaciones técnicas y los albaranes de entrega que había guardado durante años, encontré la prueba más dañina de todas. Para desviar más dinero y financiar su lujoso estilo de vida con Sara, Ricardo había aprobado el uso de materiales estructurales de calidad inferior en los cimientos del museo. Había puesto en riesgo la seguridad de su propia obra maestra por pura codicia. Esta información era dinamita pura. No se trataba solo de dinero o corrupción, sino de peligro público. Preparé un dossier impecable, con análisis de expertos que contraté de forma encubierta, y lo envié a la Comisión de Seguridad de Edificaciones del Ayuntamiento. No era una acusación, sino una preocupación anónima de un profesional del sector. Sabía que, con el escándalo político a punto de estallar, no se arriesgarían a ignorar una advertencia así. La joya de su corona estaba a punto de convertirse en su lápida. El clímax de mi plan se acercaba, y estaba diseñado para coincidir con su momento de mayor gloria, la gala de inauguración del museo. Un evento de etiqueta, con toda la élite política, empresarial y cultural de la ciudad. El mismo público que había presenciado mi humillación, ahora sería testigo de su caída. Había preparado cada detalle, sincronizado cada filtración. El arquitecto estaba a punto de ver cómo su obra maestra se convertía en el escenario de su propia demolición. La noche de la gala, me puse un vestido elegante, y me senté en una mesa discreta en el fondo del gran salón. Nadie me prestó demasiada atención. Era solo la exmujer, una sombra del pasado. Observaba a Ricardo en el escenario, pletórico, recibiendo los aplausos, encarnando el papel del genio triunfador. Bebía champán, sonreía a las cámaras, sin tener la menor idea de que estaba de pie sobre un polvorín, y que yo tenía el detonador en la mano. Cuando Ricardo subió al estrado para dar su discurso principal, el que consagraría su legado para siempre, di la señal. Los teléfonos móviles en la sala comenzaron a iluminarse, uno tras otro. La noticia de la redada de la agencia tributaria en las oficinas de Diseños Vega acababa de publicarse en la edición digital del Diario Económico. El murmullo se extendió por el auditorio como un virus, ahogando sus primeras palabras. Su sonrisa empezó a flaquear. Casi al mismo tiempo, en las grandes pantallas que flanqueaban el escenario, destinadas a mostrar imágenes del museo, apareció una alerta de noticias de última hora. Mostraban al concejal y candidato a alcalde, siendo detenido por la policía a la salida de su casa. La palabra soborno, y el nombre de Diseños Vega, aparecían en los titulares. Ricardo se quedó sin palabras, su cara se transformó en una máscara de pánico, mientras conectaba los puntos. El público estaba en shock. Pero el golpe final aún no había llegado. Mientras Ricardo balbuceaba, completamente perdido, un funcionario del ayuntamiento subió con calma al escenario. Le interrumpió y le entregó un documento oficial. En voz alta, para que todos lo oyeran, anunció que el museo quedaba clausurado con efecto inmediato, pendiente de una investigación exhaustiva sobre su integridad estructural. El silencio en la sala era ahora sepulcral. Su imperio se derrumbó en directo, en tiempo real. Su caída fue absoluta. La ruina financiera era inevitable. La desgracia pública, total. Y su legado, la obra que debía inmortalizar su nombre, se había convertido en un monumento a su propia corrupción, un edificio vacío y peligroso. Agentes de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, entraron discretamente en la sala y se dirigieron hacia el escenario. El espectáculo había terminado. Desde mi mesa, observé cómo se lo llevaban, un hombre roto y confundido. Nuestros ojos se encontraron a través del salón abarrotado. Él me miró, y en su cara vi la comprensión, el reconocimiento de que todo aquello había sido obra mía. No sonreí. No hice ningún gesto. Simplemente, levanté mi copa de vino en un brindis silencioso y final. Un eco helado de aquel brindis que él había hecho en la graduación de nuestra hija, el que había dado comienzo a todo.
No sentí una alegría desbordante, sino una profunda y tranquila sensación de justicia. No se trataba de venganza, sino de equilibrio. Él había intentado borrarme, y yo simplemente le había devuelto el reflejo de quién era él en realidad. El libro de cuentas estaba cerrado. Mientras él salía escoltado, yo terminé mi vino, me levanté y me marché, lista para empezar mi propio capítulo, uno auténtico de verdad, construido sobre unos cimientos sólidos. En la historia de hoy, descubrirás cómo convertí la humillación pública más devastadora en el arma perfecta para demoler, ladrillo a ladrillo, el imperio del hombre que intentó borrarme de su vida. Mi venganza no fue un arrebato de ira, fue una obra de arquitectura. ¿Alguna vez has visto cómo se desmorona tu vida en un instante, delante de todos los que conoces? La mía se hizo añicos en un día que debería haber sido de pura felicidad. Imagina el sol de junio en Madrid, el césped perfecto del colegio de élite, el orgullo en el aire. Era la graduación de mi hija Lilia, y entonces mi marido Ricardo, el aclamado arquitecto, se levantó para hacer un brindis. Todos esperaban palabras de un padre orgulloso, pero lo que obtuvieron fue un espectáculo. Anunció, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, que me dejaba. Que empezaba un capítulo más auténtico. Y señaló a una mujer más joven, su socia, Sara, sentada en primera fila. El mundo se detuvo. El aplauso educado se convirtió en un silencio denso, incómodo. Podía sentir cientos de ojos clavados en mí, algunos con pena, la mayoría con un morbo indisimulado. Me convertí en la esposa abandonada, el cliché viviente, en el momento más importante de la vida de mi hija. Lilia rompió a llorar, un sonido que me partió el alma en dos. Ricardo se acercó, su colonia cara invadiendo mi espacio, y susurró. Se acabó, Elena, los abogados te llamarán. No parpadeé. Le miré fijamente a los ojos, saqué de mi bolso un sobre de papel manila, sencillo y discreto, y se lo entregué. Lo sé, le dije con una calma que ni yo sabía que poseía. Esto es para ti. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? Porque en ese sobre no había una carta de despedida, sino la primera pieza de un dominó que derribaría su imperio. Él pensaba que me había ejecutado públicamente, pero lo único que hizo fue darme la razón para apretar el gatillo de un arma que llevaba meses cargando. Él no tenía ni idea de con quién se había casado realmente durante los últimos 25 años. Creía que yo era solo la madre de su hija, la anfitriona de sus cenas de negocios. Qué equivocado estaba. Mi nombre es Elena Morales. Crecí en un barrio obrero, hija de un contable, que me enseñó que los números nunca mienten. Tenía un don para las finanzas, una mente para la estrategia. Me licencié en administración de empresas, y mi carrera en una firma de inversión despegaba como un cohete. Fue entonces cuando conocí a Ricardo. Era un estudiante de arquitectura brillante, un soñador caótico con una visión que te contagiaba. Me enamoré de esa visión, de ese fuego. Decidí invertir mi vida en él, en lugar de en mi propia carrera. Dejé mi trabajo, y me convertí en su socia silenciosa. Durante más de 2 décadas, yo fui el motor invisible detrás de Diseños Vega. Mientras él dibujaba edificios espectaculares, yo negociaba con los bancos, conseguía los préstamos, seducía a los inversores y estructuraba los acuerdos que nos convirtieron en multimillonarios. Sacrifiqué mi nombre, mi ambición, para que el suyo brillara. Creía ciegamente que éramos un equipo, que construíamos un legado para nuestra familia, para Lilia. Él era la fachada, el genio creativo. Yo era los cimientos, la estructura que sostenía todo el edificio. Unos cimientos que él dio por sentados, y que estaba a punto de descubrir que eran indestructibles. La humillación de la graduación fue solo el principio. La llamada élite de Madrid no tardó en tomar partido. Y por supuesto, se pusieron del lado del hombre exitoso, encantador y carismático. Me convertí en un fantasma en mi propio círculo social. Ricardo congeló nuestras cuentas conjuntas de la noche a la mañana, dejándome sin acceso a un céntimo del dinero que yo misma había ayudado a generar. Su primera carta del abogado fue una bofetada. Me describía como una simple ama de casa, sin contribuciones significativas a su fortuna, con derecho a una pensión compensatoria mínima, una miseria. Mientras yo intentaba entender cómo pagar las facturas, él y Sara exhibían su amor por toda la prensa del corazón. Aparecían en las revistas, sonrientes, hablando de su apasionante proyecto común, el nuevo museo de la ciudad, la que iba a ser la obra maestra de Ricardo. Ver sus caras felices, financiadas con el dinero y la vida que me habían robado,
alimentaba una rabia fría y lúcida en mi interior. La humillación se transformaba poco a poco en una determinación de acero. No iba a permitir que me borraran de la ecuación tan fácilmente. El golpe de gracia llegó en una reunión con su abogado, un tipo arrogante con un traje caro que me ofreció un acuerdo ridículo, 80.000 euros. Era menos de la mitad de lo que costaba el deportivo que acababa de regalarle a Sara. Debería estar agradecida, me dijo con condescendencia, por todos los años que ha vivido del genio de su marido. En ese momento, cualquier atisbo de pena o nostalgia que pudiera quedar en mí se evaporó. Me di cuenta de que su plan no era solo dejarme, sino aniquilarme, borrar cada rastro de mi contribución, de mi existencia en su éxito. Ese insulto final fue el catalizador. La rabia latente que había estado hirviendo a fuego lento se solidificó, se convirtió en un propósito. Ya no se trataba solo de recuperar lo que era mío, sino de hacerle entender que el genio nunca había sido solo él. Él era el poeta, pero yo era la que escribía la historia, la que manejaba el lenguaje del dinero y el poder, un lenguaje que él solo chapurreaba, y yo estaba a punto de darle una lección magistral sobre su verdadero significado, una que no olvidaría jamás. El sobre que le di en la graduación era un aviso, una pequeña muestra de mi poder, contenía una única hoja de papel. Era un extracto de contabilidad, un resumen detallado con 3 códigos de proyecto, unas fechas, y los números de cuenta de varias sociedades fantasma en paraísos fiscales. Era una migaja del pan que yo había estado horneando durante los últimos 8 meses, desde el día en que un movimiento bancario anómalo me confirmó que tenía una aventura. Mi curiosidad financiera siempre fue más aguda que mi instinto emocional. Mi arma secreta no era solo un puñado de papeles. Mi arma era mi propia mente, la misma mente que él había subestimado y utilizado durante 25 años. Durante todo ese tiempo, mientras yo gestionaba las finanzas legítimas de Diseños Vega, también observaba las ilegítimas. Ricardo, en su arrogancia, creía que sus chanchullos eran demasiado complejos para que yo los entendiera. No sabía que yo veía cada desvío de fondos, cada soborno a funcionarios del ayuntamiento, cada factura inflada para usar materiales de peor calidad. Yo tenía lo que en secreto llamaba el libro de cuentas del arquitecto. No era un libro físico, sino una contabilidad paralela, meticulosamente guardada en archivos encriptados, donde registraba cada euro que se movía en la sombra. Cada transacción ilegal, cada nombre, cada fecha, era el mapa completo de su corrupción, un diario de su codicia. Él había construido un imperio sobre cimientos podridos, y yo tenía los planos que demostraban dónde estaba cada grieta, y estaba lista para provocar el terremoto. No estaba sola en esto. Mi hija Lilia, después del shock inicial, vio la crueldad de su padre con una claridad devastadora. El hombre al que adoraba, la había humillado tanto como a mí. Su dolor se transformó en una lealtad feroz hacia mí. Con su dominio de la tecnología, se convirtió en mi aliada silenciosa. Mientras yo descifraba los laberintos financieros, ella era capaz de recuperar archivos borrados de la nube, rastrear comunicaciones, y asegurar nuestra información. Formamos un equipo, madre e hija unidas contra el hombre que nos había traicionado a ambas. Mi plan no era una venganza impulsiva, sino una demolición estratégica, una obra de arquitectura inversa. Estaba diseñado para despojar a Ricardo de las 3 cosas que más valoraba en el mundo: su dinero, su reputación, y, lo más importante, su legado. Iba a derribarlo todo, ladrillo a ladrillo, usando las mismas herramientas con las que él había construido su éxito: la ambición, el engaño y la percepción pública. Iba a demostrarle que yo era mejor arquitecta de la ruina de lo que él lo había sido nunca del éxito. En la historia de hoy, descubrirás cómo convertí la humillación pública más devastadora en el arma perfecta para demoler, ladrillo a ladrillo, el imperio del hombre que intentó borrarme de su vida. Mi venganza no fue un arrebato de ira, fue una obra de arquitectura. ¿Alguna vez has visto cómo se desmorona tu vida en un instante, delante de todos los que conoces? La mía se hizo añicos en un día que debería haber sido de pura felicidad. Imagina el sol de junio en Madrid, el césped perfecto del colegio de élite, el orgullo en el aire. Era la graduación de mi hija, Lilia. Y entonces mi marido Ricardo, el aclamado arquitecto, se levantó para hacer un brindis. Todos esperaban palabras de un padre orgulloso, pero lo que obtuvieron fue un espectáculo. Anunció, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, que me dejaba, que empezaba un capítulo más auténtico. Y señaló a una mujer más joven, su socia, Sara, sentada en primera fila. El mundo se detuvo. El aplauso educado se convirtió en un silencio denso, incómodo. Podía sentir cientos de ojos clavados en mí, algunos con pena,
la mayoría con un morbo indisimulado. Me convertí en la esposa abandonada, el cliché viviente, en el momento más importante de la vida de mi hija. Lilia rompió a llorar, un sonido que me partió el alma en dos. Ricardo se acercó, su colonia cara invadiendo mi espacio, y susurró: «Se acabó, Elena, los abogados te llamarán». No parpadeé. Le miré fijamente a los ojos, saqué de mi bolso un sobre de papel manila, sencillo y discreto, y se lo entregué. «Lo sé», le dije con una calma que ni yo sabía que poseía. «Esto es para ti. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar?». Porque en ese sobre no había una carta de despedida, sino la primera pieza de un dominó que derribaría su imperio. Él pensaba que me había ejecutado públicamente, pero lo único que hizo fue darme la razón para apretar el gatillo de un arma que llevaba meses cargando. Él no tenía ni idea de con quién se había casado realmente durante los últimos 25 años. Creía que yo era solo la madre de su hija, la anfitriona de sus cenas de negocios. ¡Qué equivocado estaba! La primera fase del plan era la infiltración. Gracias a mi libro de cuentas, conocía la identidad de todas las sociedades fantasma que él usaba para ocultar sus beneficios y mover el dinero. Contraté a un abogado discreto en Suiza para que a través de una de esas sociedades, comprara un paquete de acciones de Diseños Vega en el mercado secundario. De la noche a la mañana, y sin que él lo supiera, me convertí en una accionista anónima con derecho a voz en las reuniones del consejo. Estaba dentro. El siguiente paso era el ataque financiero. Seleccioné cuidadosamente una parte de las pruebas de evasión fiscal, lo suficientemente jugosa como para ser una bomba, pero no tan grande como para mostrar todas mis cartas. De forma anónima filtré esa información a 2 lugares simultáneamente, a una joven y ambiciosa periodista de un prestigioso diario económico, y a un contacto que tenía en la agencia tributaria. Programé las filtraciones para que estallaran el día de la junta anual de accionistas de la empresa. El caos fue inmediato. Mientras Ricardo presentaba unos resultados anuales inflados y brillantes, los teléfonos de los consejeros empezaron a vibrar. La noticia de una investigación inminente de Hacienda por fraude fiscal corrió como la pólvora. Las acciones de Diseños Vega se desplomaron en cuestión de minutos. El pánico se apoderó de la sala. Desde mi posición anónima, a través de mi representante, solicité una auditoría interna completa. La primera grieta en la fachada era ya visible para todos. La tercera fase apuntaba a su reputación profesional, a su imagen de genio intocable. Con la ayuda de Lilia, que recuperó unos archivos de proyectos supuestamente eliminados de un servidor antiguo, encontré la prueba definitiva. Un correo electrónico que demostraba que Ricardo había sobornado a un concejal clave del ayuntamiento para asegurarse el contrato del museo. Ese concejal, casualmente, era ahora el principal candidato a la alcaldía de Madrid en las próximas elecciones, la pieza perfecta para mi siguiente movimiento. No le di la información a la prensa, eso habría sido demasiado obvio. En lugar de eso, se la hice llegar de forma anónima a su principal rival político, el candidato de la oposición. Le di el arma cargada y apuntada. Sabía que él sabría exactamente cuándo y cómo disparar, para causar el máximo daño político y mediático, no solo al concejal corrupto, sino también al arquitecto estrella que le había comprado. La red que estaba tejiendo alrededor de Ricardo se cerraba cada vez más. Finalmente llegaba el ataque a su legado, a su obra magna, el Museo Vega de Arte Moderno. Rebuscando en las especificaciones técnicas y los albaranes de entrega que había guardado durante años, encontré la prueba más dañina de todas. Para desviar más dinero y financiar su lujoso estilo de vida con Sara, Ricardo había aprobado el uso de materiales estructurales de calidad inferior en los cimientos del museo. Había puesto en riesgo la seguridad de su propia obra maestra por pura codicia. Esta información era dinamita pura. No se trataba solo de dinero o corrupción, sino de peligro público. Preparé un dossier impecable, con análisis de expertos que contraté de forma encubierta, y lo envié a la Comisión de Seguridad de Edificaciones del Ayuntamiento. No era una acusación, sino una preocupación anónima de un profesional del sector. Sabía que, con el escándalo político a punto de estallar, no se arriesgarían a ignorar una advertencia así. La joya de su corona estaba a punto de convertirse en su lápida. El clímax de mi plan se acercaba, y estaba diseñado para coincidir con su momento de mayor gloria. La gala de inauguración del museo. Un evento de etiqueta, con toda la élite política, empresarial y cultural de la ciudad. El mismo público que había presenciado mi humillación, ahora sería testigo de su caída. Había preparado cada detalle, sincronizado cada filtración.
El arquitecto estaba a punto de ver cómo su obra maestra se convertía en el escenario de su propia demolición. La noche de la gala, me puse un vestido elegante y me senté en una mesa discreta en el fondo del gran salón. Nadie me prestó demasiada atención, era solo la exmujer, una sombra del pasado. Observaba a Ricardo en el escenario, pletórico, recibiendo los aplausos, encarnando el papel del genio triunfador. Bebía champán, sonreía a las cámaras, sin tener la menor idea de que estaba de pie sobre un polvorín, y que yo tenía el detonador en la mano. Cuando Ricardo subió al estrado para dar su discurso principal, el que consagraría su legado para siempre, di la señal. Los teléfonos móviles en la sala comenzaron a iluminarse, uno tras otro. La noticia de la redada de la agencia tributaria en las oficinas de Diseños Vega acababa de publicarse en la edición digital del Diario Económico. El murmullo se extendió por el auditorio como un virus, ahogando sus primeras palabras. Su sonrisa empezó a flaquear. Casi al mismo tiempo, en las grandes pantallas que flanqueaban el escenario, destinadas a mostrar imágenes del museo, apareció una alerta de noticias de última hora. Mostraban al concejal y candidato a alcalde, siendo detenido por la policía a la salida de su casa. La palabra soborno, y el nombre de Diseños Vega, aparecían en los titulares. Ricardo se quedó sin palabras, su cara se transformó en una máscara de pánico mientras conectaba los puntos. El público estaba en shock. Pero el golpe final aún no había llegado. Mientras Ricardo balbuceaba, completamente perdido, un funcionario del ayuntamiento subió con calma al escenario. Le interrumpió y le entregó un documento oficial. En voz alta, para que todos lo oyeran, anunció que el museo quedaba clausurado con efecto inmediato, pendiente de una investigación exhaustiva sobre su integridad estructural. El silencio en la sala era ahora sepulcral. Su imperio se derrumbó en directo, en tiempo real. Su caída fue absoluta, la ruina financiera era inevitable. La desgracia pública, total. Y su legado, la obra que debía inmortalizar su nombre, se había convertido en un monumento a su propia corrupción, un edificio vacío y peligroso. Agentes de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, entraron discretamente en la sala, y se dirigieron hacia el escenario. El espectáculo había terminado. Desde mi mesa, observé cómo se lo llevaban, un hombre roto y confundido. Nuestros ojos se encontraron a través del salón abarrotado. Él me miró, y en su cara vi la comprensión, el reconocimiento de que todo aquello había sido obra mía. No sonreí. No hice ningún gesto. Simplemente, levanté mi copa de vino en un brindis silencioso y final. Un eco helado de aquel brindis que él había hecho en la graduación de nuestra hija, el que había dado comienzo a todo. No sentí una alegría desbordante, sino una profunda y tranquila sensación de justicia. No se trataba de venganza, sino de equilibrio. Él había intentado borrarme, y yo simplemente le había devuelto el reflejo de quién era él en realidad. El libro de cuentas estaba cerrado. Mientras él salía escoltado, yo terminé mi vino, me levanté y me marché, lista para empezar mi propio capítulo, uno auténtico de verdad, construido sobre unos cimientos sólidos. El viaje de vuelta a casa desde la graduación fue el más largo de mi vida. Lilia lloraba en silencio en el asiento del copiloto, un llanto ahogado que me rompía el corazón con cada sollozo. El silencio en el coche era denso, pesado, lleno de las palabras no dichas, y de la humillación que flotaba en el aire. Cada lágrima de mi hija era un clavo más en el ataúd de la mujer que había sido hasta esa mañana. Ya no era una esposa ni una socia, era un espectáculo, un daño colateral. Esa primera noche, la casa parecía una tumba. Era enorme, fría, y estaba extrañamente vacía. Me di cuenta de que las cosas de Ricardo ya no estaban. Sus trajes, sus libros de arte, incluso su cepillo de dientes. Lo había planeado todo con una frialdad quirúrgica. No fue una decisión impulsiva. Fue una ejecución. Caminé por las habitaciones como un fantasma, tocando los muebles que habíamos elegido juntos, sintiéndome una extraña en la vida que yo misma había construido con mis propias manos. El teléfono dejó de sonar. Los amigos que nos invitaban a cenar cada fin de semana se desvanecieron. Al principio pensé que me daban espacio, pero pronto entendí la verdad. Habían elegido bando. Y como siempre, eligieron al ganador, al hombre carismático con un futuro brillante. Me convertí en una incomodidad, un recordatorio de un fracaso que nadie quería tener cerca. Las pocas llamadas que recibí eran de una curiosidad morbosa, gente que buscaba detalles para el cotilleo de la semana. Una de esas llamadas fue de Marta, una mujer a la que consideraba mi amiga. Pero ¿cómo no te diste cuenta, Elena? Se veía venir.
me dijo con una falsa compasión que no ocultaba su regocijo. No me ofrecía un hombro en el que llorar, sino que me interrogaba, disfrutando de cada detalle de mi miseria. Colgué el teléfono sintiendo más náuseas que tristeza. La traición de Ricardo era una herida abierta, pero la de aquellos que llamaba amigos era como echar sal en ella. El golpe financiero no tardó en llegar. Fui al supermercado a hacer la compra, algo tan mundano, y al pagar, mi tarjeta fue rechazada. Y luego otra. Y otra más. La cajera me miraba con una mezcla de pena y fastidio. Tuve que dejar el carro lleno y salir de allí con las manos vacías, y la cara ardiendo de vergüenza. Ricardo había congelado hasta la última cuenta conjunta, cortándome el acceso al dinero que yo había generado y gestionado durante 25 años. Pocos días después llegó el primer sobre de su bufete de abogados. El papel era grueso y caro, pero las palabras eran baratas y crueles. Me describían como una simple ama de casa, sin contribuciones significativas a la fortuna familiar. Me ofrecían una pensión compensatoria, que era un insulto, una miseria calculada para humillarme y demostrar su poder. Leí la carta una y otra vez, y la rabia empezó a ahogar el dolor. Entonces los vi en la portada de una revista. Ricardo y Sara, sonriendo en una fiesta benéfica, abrazados. El titular hablaba de ellos como la nueva pareja de poder de la arquitectura madrileña. Hablaban de su visión compartida para el nuevo museo, su gran proyecto. Mi proyecto. El proyecto cuyos cimientos financieros yo había negociado durante meses. Verla a ella sonriendo, ocupando mi lugar, y llevándose el mérito de mi trabajo, fue como una bofetada en público, otra más. Lilia fue mi único ancla en esa tormenta. Dejó de llorar, y su dolor se convirtió en una furia silenciosa y protectora. Borró a su padre de su vida con la misma eficiencia con la que él me había borrado a mí. Ya no era papá, era Ricardo. Su lealtad incondicional hacia mí se convirtió en mi única fuente de fuerza. Nos teníamos la una a la otra, dos náufragas en una isla desierta que antes habíamos llamado hogar. Intenté buscar mis propias soluciones. Fui al banco donde durante años me habían tratado como una reina, el mismo director que me invitaba a comer para que le aconsejara sobre inversiones. Ahora me miraba por encima de sus gafas con lástima. Le pedí un pequeño préstamo personal, usando mi parte de la casa como aval. Me lo denegó. Sin ingresos demostrables a mi nombre, yo no era nadie. Era invisible para el sistema que yo había dominado. La vida social se convirtió en un campo de minas. En el club de campo, las mujeres con las que jugaba al tenis a horas se callaban cuando yo me acercaba. En el mercado de mi barrio, la gente me miraba de reojo y susurraba. Era, la pobre Elena, la esposa abandonada, un personaje de telenovela para entretener sus vidas aburridas. La humillación ya no era un evento único, sino el aire que respiraba cada día. El punto de inflexión fue la reunión con el abogado de Ricardo. Un hombre joven y arrogante con un traje a medida que me miraba como si fuera un insecto. Puso sobre la mesa la oferta final de acuerdo. 80.000 euros. Es una cifra muy generosa, dijo con una sonrisita. Debería estar agradecida por todos los años que ha vivido del genio de su marido. 80.000 euros. Menos de lo que costaba el reloj que Ricardo llevaba en la muñeca. En ese instante, algo dentro de mí se rompió y se volvió a soldar, pero de una forma diferente. Más duro. Más frío. Se evaporó la última gota de tristeza. Me di cuenta de que su plan no era solo dejarme, sino aniquilarme, borrarme de la historia, reducir mis 25 años de trabajo a una nota a pie de página en la biografía de su genio. Querían que desapareciera, que aceptara las migajas y me desvaneciera en la irrelevancia. Salí de aquel despacho y caminé por las calles de Madrid sin rumbo, pero por primera vez en meses, con un propósito. No lloré. Sentí una calma extraña, una claridad absoluta. El mundo a mi alrededor parecía más nítido. Ya no se trataba de sobrevivir a un divorcio, se trataba de reclamar mi vida, mi trabajo y mi nombre. Él había declarado la guerra, y yo por fin estaba lista para aceptarla. Esa noche no dormí. Fui a mi despacho, el único lugar de la casa que todavía sentía como mío, y abrí la caja fuerte que había detrás de un cuadro. Dentro no había joyas, sino discos duros, libros de contabilidad antiguos y memorias USB. Durante años, por una especie de sexto sentido, había guardado una copia de todo. Cada contrato, cada transferencia, cada correo electrónico sospechoso, era mi seguro de vida. Empecé a trabajar, a conectar los puntos que durante años había ignorado por lealtad, por amor,
Y allí estaba todo, más claro que el agua. Los desvíos de fondos a paraísos fiscales, las facturas infladas, los pagos a empresas fantasma. Ricardo no era solo un marido infiel, era un delincuente de guante blanco, y yo tenía el mapa completo de su corrupción. El libro de cuentas del arquitecto. Unos días después, me senté con Lilia, no como una madre rota pidiendo ayuda, sino como una directora general presentando un plan de negocio. Le extendí sobre la mesa los primeros documentos. Tu padre nos ha subestimado, le dije. Cree que somos débiles. Vamos a demostrarle lo equivocado que está. Pero necesito tu ayuda. Necesito tu cerebro. La mirada de mi hija se endureció. No hubo dudas, ni preguntas. Solo asintió. Dime qué tengo que hacer, dijo. Su dominio de la tecnología era mi pieza perdida. Mientras yo descifraba los laberintos financieros, ella sería mi hacker, mi experta en seguridad, mi aliada en la sombra. Esa noche, en el silencio de mi despacho, nació nuestro propio estudio de arquitectura. No para construir, sino para demoler. Usé los últimos ahorros personales que me quedaban, una cuenta que abrí antes de casarme, y que Ricardo nunca conoció, para contratar discretamente a un investigador privado. Necesitaba confirmar ciertos detalles, seguir el rastro del dinero fuera del país, poner nombres y caras a las sociedades fantasma. Era el primer ladrillo de mi contraataque. Hubo una noche, muy tarde, en que encontré una vieja foto de nosotros tres en un viaje a la Toscana. Éramos felices, o al menos eso parecía. Por un momento, sentí una punzada de nostalgia, la tentación de dejarlo todo, de aceptar la derrota y buscar la paz. Pero entonces recordé la cara de Lilia en la graduación, la sonrisa condescendiente del abogado, la humillación en la cola del supermercado. Cerré el álbum de fotos. Esa Elena, la que perdonaba y olvidaba, había muerto en aquel campo de césped. La que quedaba era una estratega. Miré la pantalla de mi ordenador, donde un complejo diagrama de flujos de dinero y conexiones ilegales empezaba a tomar forma. No estaba construyendo un caso de divorcio. Estaba diseñando el colapso de un imperio. La caída había terminado. Ahora comenzaba el asedio. El mayor error de Ricardo no fue la infidelidad, ni siquiera la crueldad de su anuncio. Su mayor error, el que le costaría su imperio, fue subestimarme. Durante 25 años, me vio como un accesorio de su vida, la anfitriona perfecta, la madre devota, la esposa que gestionaba la intendencia, para que su genio pudiera volar libre. Nunca se dio cuenta de que la mujer que organizaba sus cenas con la misma meticulosidad, era la misma que analizaba sus libros de contabilidad hasta el último céntimo. Creyó que había domesticado a una estratega, pero solo la había puesto a hibernar. Mi recurso oculto no era un contacto influyente ni una herencia inesperada. Era algo que yo misma había creado, ladrillo a ladrillo, en la sombra de su éxito. Lo llamaba el libro de cuentas del arquitecto. No era un cuaderno de cuero, sino una fortaleza digital, una contabilidad paralela encriptada y distribuida en servidores de varios países. Durante más de una década, cada vez que Ricardo hacía un movimiento financiero turbio, yo abría una nueva entrada. Cada soborno, cada factura falsa, cada desvío de fondos estaba ahí, documentado con fechas, nombres y números de cuenta. Todo empezó no por desconfianza, sino por mi propia naturaleza. Soy hija de un contable. El desorden en los números me produce una ansiedad física. Al principio, eran pequeñas cosas. Gastos sin justificar, transferencias a consultores que no existían. Ricardo se reía cuando le preguntaba, llamándome su pequeña controladora. No entendía que para mí, esas pequeñas fugas eran grietas en los cimientos. Así que empecé a tomar mis propias notas, a crear mi propio balance, uno que reflejara la verdad, no la ficción que presentábamos a los auditores. Mi posición en la empresa me daba un acceso sin precedentes. Él era la cara pública, pero yo era quien negociaba con los bancos suizos, y abría las sociedades fantasma en Panamá que él creía secretas. Me daba instrucciones vagas sobre mover capital para optimizar impuestos, y yo ejecutaba las órdenes con precisión, guardando una copia de cada transacción. Él pensaba que me estaba utilizando como una simple recadera, sin darse cuenta de que la recadera estaba dibujando el mapa completo de su laberinto de corrupción. En mi libro de cuentas estaba, por ejemplo, el soborno al concejal de urbanismo para conseguir la recalificación de los terrenos del museo. Lo disfrazó como un pago por asesoría externa a una empresa cuya única propietaria era la cuñada del político. Yo tenía la transferencia, el contrato falso, y hasta un correo electrónico donde Ricardo le daba las gracias al concejal por su visión de futuro. Tenía la cadena completa, desde el origen del dinero hasta el bolsillo que lo recibió.
no era una acusación, era una prueba irrefutable. Y no se trataba solo de sobornos. La partida más peligrosa de mi libro era la de los materiales. Descubrí un patrón. En los proyectos más grandes, Ricardo aprobaba presupuestos con acero y hormigón de máxima calidad. Pero luego firmaba órdenes de compra de materiales, un 20% más baratos, y de calidad inferior. La diferencia, que ascendía a millones, iba directamente a una de sus cuentas en las Islas Caimán. Estaba construyendo su legado sobre cimientos podridos, literalmente, poniendo en riesgo la vida de la gente por un deportivo nuevo o un reloj más caro. La ironía es que durante años, acumulé esta información sin un plan concreto. Era mi seguro, mi póliza contra un futuro incierto. El día que confirmé su aventura, 8 meses antes de la graduación, todo cambió. Revisé los extractos de sus tarjetas secretas y vi los hoteles de lujo, los restaurantes carísimos. La humillación personal se conectó de repente con la corrupción profesional. Mi libro de cuentas dejó de ser un archivo y se convirtió en un arsenal. Él no solo me había traicionado como marido, había utilizado el imperio que construimos juntos para financiar su engaño. Su arrogancia era mi mejor aliada. Estaba tan convencido de su propia brillantez y de mi supuesta ingenuidad, que nunca tomó la más mínima precaución. Hablaba de sus jugadas maestras financieras delante de mí, creyendo que yo solo oía ruido. No se imaginaba que, mientras sonreía y asentía, mi cerebro estaba procesando cada palabra, conectándola con una hoja de cálculo, una fecha, una transferencia. Él mismo me dio las claves para descifrar su propio fraude, envueltas en condescendencia y presunción. En esta fase, Lilia se convirtió en una pieza clave de mi recurso. Yo tenía los datos, pero ella sabía cómo protegerlos y convertirlos en armas. Creó un sistema de encriptación de grado militar para mis archivos y me enseñó a comunicarme de forma segura. Fue ella quien recuperó de un viejo servidor unos correos que Ricardo creía borrados para siempre, donde se quejaba a un proveedor de la pésima calidad de los materiales que él mismo había ordenado comprar. Madre e hija, la estratega y la técnica, unidas para una demolición perfecta. Así que, cuando me senté en aquella reunión y su abogado me ofreció 80.000 euros, no pude evitar una sonrisa interna. Él pensaba que estaba negociando con una esposa despechada y sin recursos. No sabía que yo no quería una parte del pastel. Yo tenía la receta completa, la lista de ingredientes secretos y el poder de quemar toda la pastelería hasta los cimientos. El juego no había hecho más que empezar, pero yo ya sabía que había ganado. Solo tenía que decidir cuándo y cómo movería la primera pieza. La noche de la gala, me puse un vestido elegante y me senté en una mesa discreta en el fondo del gran salón. Nadie me prestó demasiada atención. Era solo la exmujer, una sombra del pasado. Observaba a Ricardo en el escenario, pletórico, recibiendo los aplausos, encarnando el papel del genio triunfador. Bebía champán, sonreía a las cámaras, sin tener la menor idea de que estaba de pie sobre un polvorín, y que yo tenía el detonador en la mano. Su momento de máxima gloria iba a ser, también, el de su ejecución pública. Cuando Ricardo subió al estrado para dar su discurso principal, el que consagraría su legado para siempre, di la señal. Los teléfonos móviles en la sala comenzaron a iluminarse, uno tras otro. La noticia de la redada de la agencia tributaria en las oficinas de Diseños Vega acababa de publicarse en la edición digital del Diario Económico. El murmullo se extendió por el auditorio como un virus, ahogando sus primeras palabras. Su sonrisa empezó a flaquear. La confusión se dibujó en su rostro mientras buscaba una explicación en la cara de los invitados. Casi al mismo tiempo, en las grandes pantallas que flanqueaban el escenario, destinadas a mostrar imágenes del museo, apareció una alerta de noticias de última hora. Mostraban al concejal y candidato a alcalde siendo detenido por la policía a la salida de su casa. La palabra soborno y el nombre de Diseños Vega aparecían en los titulares. Ricardo se quedó sin palabras. Su cara se transformó en una máscara de pánico mientras conectaba los puntos. El público estaba en shock. El aplauso se había convertido en un silencio acusador. Pero el golpe final aún no había llegado. Mientras Ricardo balbuceaba, completamente perdido, un funcionario del ayuntamiento subió con calma al escenario. Le interrumpió y le entregó un documento oficial. En voz alta, para que todos lo oyeran, anunció que el museo quedaba clausurado con efecto inmediato, pendiente de una investigación exhaustiva sobre su integridad estructural. Su imperio se derrumbó en directo, en tiempo real. Agentes de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal,
Entraron discretamente en la sala, y se dirigieron hacia el escenario. Desde mi mesa, observé cómo se lo llevaban, un hombre roto y confundido. Nuestros ojos se encontraron a través del salón abarrotado. Él me miró, y en su cara vi la comprensión, el reconocimiento de que todo aquello había sido obra mía. No sonreí. No hice ningún gesto. Simplemente, levanté mi copa de vino en un brindis silencioso y final. Un eco helado de aquel brindis que él había hecho en la graduación de nuestra hija, el que había dado comienzo a todo. El libro de cuentas del arquitecto estaba por fin cerrado.